Ok, vamos a Ezequiel 22, por favor. Dicen por ahí, ya iba a decir que dicen que los changos no usan corbata. No, porque los changos chicos las pisan con las patas. ¿Se han oído esa canción? Bueno, no, dicen por ahí que los hijos son reflejo de sus padres. ¿Será cierto? ¿Sí o no? La mayoría de las veces, ¿no? Sobre todo hasta cierta edad, ¿no? Pero también, bueno, el carácter, los genes y todo eso. Entonces, a veces los niños nos muestran qué es lo que está viviendo en su casa, qué es lo que pasa, cómo se mueve esa familia. Y creo que cada sociedad en esa misma forma es un reflejo de su gobierno, de sus líderes. Los patrones de vida en acciones y pensamientos de quienes nos dirigen, solemos imitarlos de alguna manera. Estamos dentro de un entorno en el que nuestra forma de vida y pensamiento se parece a la del liderazgo, porque existe el pensamiento colectivo, ¿sabían? Las acciones colectivas. Pero ahora la pregunta es, ¿nosotros debemos imitar esa forma de vida? ¿Verdad? Porque somos muy buenos a veces para criticar nuestros gobiernos, nuestros líderes, pero en ocasiones hacemos exactamente lo mismo. Reflejamos sus acciones en nuestra forma de vida. Y la pregunta es, ¿habremos sido llamados para imitar a los líderes terrenales o para imitar a Cristo? Pues es verdad que hay corrupción en todas las esferas, pero también a veces lo hay en lo espiritual. Y vamos a ver en este capítulo una sociedad viviendo conforme al patrón y liderazgo del estado civil y del estado eclesiástico, en lo espiritual. En este capítulo continúa con la reprensión al pueblo de Dios, en este caso a la ciudad, primero. Obviamente está hablando de sus habitantes, pero en especial para sus príncipes, que son los dirigentes civiles de la nación, así como también para sus profetas, sacerdotes, quien es el liderazgo espiritual. Ok, vamos a los primeros 5 versículos del capítulo 22 y dice así: vino palabra del Señor a mí diciendo, y tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre de la inocente? No, perdón, derramadora de la sangre inocente, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así dijo el Señor Dios, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste eres culpable, y te has contaminado con todos tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a los gentiles, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de fama y de grande turbación. En otras dice amancillada de nombre. ¿Ok? Comienza una vez más palabra de Dios al profeta, pero ahora viene con una pregunta a Ezequiel, y obvio es una pregunta que espera una respuesta afirmativa. Se le pide a Ezequiel que declara a la ciudad sus abominaciones. Y ya sabemos que la palabra abominación quiere decir asqueroso. Dice, declárale a la gente de esa ciudad sus asquerosidades. Y se le identifica como una ciudad derramadora de sangre. ¿Sabes qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén quiere decir ciudad de paz, o podría ser ciudad santa. Pero ahora Dios le identifica ya no como la ciudad de paz, ni como la ciudad santa, sino como una ciudad derramadora de sangre. La primera acusación contra ellos, homicidios. La segunda acusación contra ellos, idolatría que resultó en su perdición, en su contaminación. Y ahora ya están a la puerta de un juicio. Lo primero, van a ser entregados a escarnio y oprobio, dos palabras que son sinónimos. En pocas palabras, van a ser entregadas a naciones para ser quebrantadas, y las demás naciones cercanas y lejanas se burlarán de ellos, harán escarnio de ellos.
Y por eso dice amancillada de nombre, manchada de nombre, porque ya no era la ciudad de paz, sino ahora era una ciudad derramadora de sangre. Y ese es un cambio muy drástico, ¿no? De ser la ciudad santa o la ciudad de paz a ser la ciudad derramadora de sangre. Hubo una transformación bastante fuerte y el límite ya llegó. Ya no era el propósito, ya no era la habitación de Dios ese lugar. Ya no era el pueblo santo de Dios, ahora era una ciudad derramadora de sangre. Hasta ahí se habían desviado los hijos de Dios, así que sería que el juicio de Dios para ellos motivo de burla para todas las naciones. Eso es lo que le dice a la gente, a la ciudad. Ezequiel tenía que dar ese mensaje a la ciudad, pero ahora viene el mensaje a los príncipes, es decir, a los líderes civiles, a los gobernantes civiles. Ya vimos el mensaje a la ciudad, a los habitantes, ahora viene el mensaje a los responsables de ese pueblo. En Jeremías leímos en alguna ocasión la parte donde dice, ay de los pastores, ¿verdad?, que abusan del rebaño. Y en esa ocasión yo les enseñaba que los pastores de los que está hablando no son pastores de iglesias como ahora, porque mucha gente quiere aplicar esos versículos a los pastores. No, los pastores de Israel eran sus dirigentes civiles. ¿Okay? Ya vimos a la ciudad, ahora a los príncipes. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con calumnia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo entre ti para derramar sangre y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. La desnudez del padre descubrieron en ti y a la inmunda de menstruo forzaron en ti. Y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó a su nuera torpemente, y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre, y soborno recibieron en ti para derramar sangre, usura, y logró tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dijo el Señor Dios. Y luego tomaste, perdón, me equivoqué. Ok, los príncipes de Israel. La acusación es que estos príncipes, según su autoridad, según su influencia política, en vez de usarla para ayudar al huérfano, a la viuda, al desválido, la usaron para cometer crímenes. Usaron su poder para perjudicar y hacer injusticia. Era una especie de una casta intocable. Los dirigentes civiles, los príncipes de Israel, los jefes de tribus, eran abusivos y vivían en impunidad. Hicieron todo lo contrario a la ley de Dios. Lo primero que hicieron fue despreciar a los padres, a la familia. Y eso es un mandamiento de Dios, honrar a los padres. Trataron al extranjero con violencia, discriminación racial, y también era un mandamiento de Dios tratar bien al extranjero. Negaron ayudar a los desvalidos, y los despojaron y permitieron el abuso contra estos. A los judíos se les ordenó honrar a sus padres y a madres, al igual que los creyentes de hoy. Es un mandamiento que sigue vigente para nosotros, ¿eh? ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Sí? Bueno, todos nosotros como hijos tenemos el deber de honrar a nuestros padres. Lo triste es que estos no solamente no honraron a sus padres y desprotegieron al desválido, sino que menospreciaron el templo. No les importó que el templo estuviera ahí. Lo contaminaron, metieron figuras de idolatría, hicieron cosas tremendas dentro del templo. Ya leímos en Jeremías todo lo que hacían, ¿se acuerdan? Que adoraban ya reptiles y tenían pinturas dentro del templo y figuras. El día de reposo tampoco les importó. Las fiestas de Jehová tampoco les importaron. Es decir, totalmente torcidos en lo que era su llamado. Estos príncipes de Israel estaban llamados a dirigir al pueblo a Dios. Y olvidaron todo y hicieron todo mal.
Es decir, que ellos permitieron que el pueblo hiciera todo lo que fuera contrario a la ley de Dios, porque ellos estaban involucrados en lo mismo. Entonces, estos permitieron soborno, abusaban de la gente, hicieron cosas terribles, ¿no? Entonces, la desintegración social de esta nación o de esta ciudad es un reflejo ante todo en la forma en que se ejercía el poder. Por eso comencé hablando de esto, ¿ves? O sea, los hijos son reflejos de los padres, las sociedades son reflejos de sus gobiernos, de lo que creen, del entorno que los rodea, porque nos involucramos en todas esas cosas. Estos se prestaron al soborno, pero no solo eso, sino que son acusados de promover y permitir el incesto, el adulterio, violación, romper la ley de Dios incluso teniendo relaciones con mujeres en su periodo menstrual, que era prohibido por la ley. La frase del verso 12 es la más importante. Y por lo que todos hicieron esto, y por lo que sucedió. Pon el verso 12, por favor. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Te olvidaste de mí. Qué triste cuando alguien se olvida de Dios. ¿Cuántas canciones hay de dolor románticas que dices que te olvidaste de mí? O me cuesta tanto olvidarte, ¿no? O te voy a olvidar, te voy a olvidar. Cuando una persona se siente olvidada, se siente tan dañada que hasta escribe canciones, ¿no? Y hace poesía de dolor. Y aquí Dios dice, ustedes se olvidaron de mí. Y solamente alguien que se olvida de Dios podría haber caído en este tipo de situaciones pecaminosas. Solamente cuando olvidas a alguien por completo, eres capaz de ofender de esta manera. Dios ya no existe en sus vidas. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos se habían separado voluntariamente. Dios estuvo todo el tiempo atrás de ellos, gritándoles, advirtiéndoles con los profetas, diciéndoles, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No quisieron. Verso 13. He aquí que herí mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que obrare yo contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Yo te esparciré por los gentiles, y te aventaré por las tierras, y haré fenecer de tu inmundicia. Y tomarás heredad en ti a los ojos de los gentiles, y sabrás que yo soy el Señor. Ahora, un llamado de atención, cuando dice yo batí mis manos, es un llamado de atención continuo de parte de Dios. Está hablando de cómo siempre les trató de llamar la atención batiendo manos. Obviamente por medio de sus profetas los estaba llamando al arrepentimiento. Advertencia tras advertencia. Y ahora la pregunta es, en una forma sarcástica, el profeta dice, ¿va a estar firme tu corazón y fuertes tus manos? Es decir, así como te aferraste a tu pecado, a tu forma de vida y no te importó la advertencia, así como te mantuviste firme en todos tus pecados, ¿te vas a mantener igual firme en el castigo? El punto es que los va a esparcir. ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere esparcirlos? El punto es que solo era la única manera en que Dios iba a frenar sus obras de inmundicia. La nación se degradó por sí misma y todos sabrían quién es Jehová. Después de eso, todas las naciones se darían cuenta quién es Jehová, pero también ellos. Era como si Jehová dijo, ok, no me quieres conocer por la misericordia y la gracia, me vas a conocer por el juicio.
Porque Dios es un Dios que cumple promesas, pero también cumple juicios. Verso 17, 18, 19, 20, hasta el 22. Y vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha tornado en escoria, todos ellos como bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, escoria de plata se tornaron. Por tanto, así dijo el Señor Dios: por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén, como quien junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, para soplar fuego en él para fundir. Así los juntaré en mi furor y en mi ira os haré reposar y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo soy el Señor, y habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ahora les llama escoria. Y aquí la escoria se describe como suciedad, la suciedad que contienen los metales preciosos que no han sido purificados. Esos metales, tengo la experiencia, porque trabajé fundiendo metales algún tiempo, alguna ocasión por ahí. Yo le hice de todo el 1000 usos, ¿no? Y los metales se ponían en un crisol y ahí echaban los metales a una temperatura, fuego, gas, ¿verdad? Fuego. Y llega un momento en que el metal se empieza a derretir así como chocolate, como una barra de chocolate se derrite, así se derrite el metal y se comienza a hacer líquido, totalmente líquido. Y después hay unas pastillas así grandes que son sal de amoníaco, sal de amoníaco. Entonces frotas esas pastillas así una contra otra y cae el polvo en el crisol. Y cuando cae el polvo en el crisol empieza a hacer ebullición, así. Y entonces se empieza a hacer como una nata de otro color y la quitas así con un cucharón y la avientas. ¡Fum! Y ya ves el metal y está pero brillante, brillante, pero todavía le vuelves a echar esa 2, 3 veces y 2, 3 veces más vuelve a hacer ebullición y vuelve a soltar todo lo que es la suciedad que trae el metal. Y está listo hasta que tú te puedes reflejar en él. O sea, cuando tú ya te ves ahí como un espejo, es que ya está el metal bien puro. Por eso Dios dice que nos va a transformar a su imagen y semejanza y que nos va a pasar por fuego, como se refinan los metales, porque hasta que Él vea un espejo, que en tu carácter se vea el carácter de Dios, es cuando vas a estar ya listo. Mientras estamos siendo pasados por fuego, purificados. Entonces, están hablando de cómo van a ser pasados por fuego, ¿para qué? Para limpiar toda esa escoria. Era la única manera. Cuando el ejército de Nabucodonosor entró en Judá, muchas provincias y ciudades, pueblos circundantes, huyeron a Jerusalén. Dijeron, vámonos a Jerusalén, ahí no tiembla, ¿verdad? Ahí no nos va a pasar nada, pensando en que era el lugar más seguro. Pero aquí Dios les está diciendo, ¿saben por qué los estoy juntando ahí, a todos? Porque ahí los voy a tener a todos juntitos cuando venga mi juicio sobre ustedes. Los estoy reuniendo para eso. Dice 23 al 25, y vino palabra del Señor a mí diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. La conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viudas en medio de ella. Lo que ella ahora le dice una vez más a los habitantes, a los falsos profetas, que no son limpios. No es una tierra limpia, dice, no es una tierra limpia esta. Los falsos profetas de Israel, ¿sabes cómo trabajaron? Trabajaron juntos con los príncipes en devorar y tomando y devorando a las personas en lugar de servirlas. Ese era su trabajo, devorar personas, abusar. Todavía se da mucho eso, sobre todo en el liderazgo civil y eclesiástico, el abuso de quien tiene cierta autoridad. El pecado de los profetas fue, toman en lugar de dar. Y siguen siendo un gran problema entre aquellos que se promueven a sí mismos como profetas. Cuidado, se los he dicho muchas veces con eso. Los profetas
de nuestra era no son iguales a los profetas del Antiguo Testamento, para nada. Ya no hay revelaciones nuevas, toda la revelación está en la Biblia. Estos fueron realmente los que desviaron al pueblo de los líderes, los líderes civiles y los falsos hombres de Dios. Ahora dice que estos ayudaron a que muchas mujeres se quedaran viudas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estos profetas daban profecía a los hombres de guerra que debían de salir a batalla, diciéndoles, dice Jehová que vayan a la batalla, que Él ya les dio la victoria, cuando Dios ni les había hablado, cuando no era ni siquiera voluntad de Dios. Así es de que estos hombres salían confiados en esa palabra mentirosa. ¿Y cuál era el resultado? Miles de muertos. Así que Dios culpa a esos falsos profetas de haber dejado viudas y de haber mentido. Dice, yo ni les hablé. Ahora los sacerdotes. Ya vimos las profecías a los habitantes de la ciudad, a los líderes civiles, a los profetas, y ahora viene sobre los sacerdotes. Es decir, todos los sectores de la sociedad estaban corrompidos en su totalidad. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece esto? ¿Cómo está nuestra sociedad, hermanos? Corrompida en todos los sectores también. Verso 26 nada más. Sus sacerdotes violentaron mi ley. ¿Qué hicieron? Violentaron mi ley. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni entre lo inmundo y lo limpio. Hicieron manifestación y mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Estos eran los líderes religiosos. Lo primero, violaron la ley. No les importó. Así que dijeron, como tontamente por ahí dicen, la ley es para violarla, ¿no? Para romperla. Contaminaron el santuario. ¿Cómo? Pues metieron idolatría, hicieron cochinada y media en el mismo santuario. No había para ellos ningún respeto, no había separación entre lo inmundo y lo limpio, entre lo sagrado y lo del mundo. Es decir, estos le entraban a todo y vivían de cualquier forma. Ya no guardaban el día de reposo, les daba igual, lunes que domingo o sábado. Y con eso pues estaban profanando el nombre de Dios. Es decir, que ya no había ni un día especial para Dios. No se congregaban. Ya no oficiaban. No habían instruido a la gente. Han violado mi ley, dice Dios, no solo en su conducta privada, sino en la manera en que descuidaron a la gente y su corrupta manera de servir en el templo. Entonces ahora 27, 28 y 29 dice, y sus príncipes, regresa a los príncipes, y sus príncipes en medio de ella, como lobos, que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para seguir su avaricia. Y sus profetas los pañeteaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dijo el Señor Dios, y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al pobre y al menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Otra vez los príncipes, los dirigentes civiles, dedicados a las ganancias deshonestas, al soborno, al crimen, a pasar por alto los delitos, cuando los líderes deberían haber sido los pastores fieles. Pero dice aquí que en lugar de ser pastores fieles eran lobos rapaces. Su interés no estaba en la gloria de Dios ni en el bienestar del pueblo, era derramar sangre, destruir personas, obtener ganancias deshonestas, era lo que querían realmente. Y otra vez vuelve a mencionar a los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Tapaban con lodo suelto, dice, ¿verdad? En otros capítulos anteriores. Está hablando de puras falsas esperanzas, basadas en palabra mentirosa. Nada de su mensaje venía de Dios, solo era pura vanidad y mentira. Era como construir una casa de lodo. ¿Qué pasa si haces una casa de lodo? Pues obviamente se cae. No tiene ningún fundamento, no tiene nada, es lodo nada más. Y qué triste, hace rato platicaba con un hermano, que me decía, qué triste pastor, qué difícil es encontrar iglesias con sana doctrina.
En la mayoría de los lugares es puro edificar con lodo suelto, pura palabra de hombre. Y Dios asegura que el mensaje de estos profetas provenía únicamente de vanidad. Dice, porque yo ni siquiera les he hablado a ellos, nunca les he hablado a esos. No sé de qué están hablando, qué digo yo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos habrá aún así que solamente hablan vanidad, diciendo que su mensaje viene de Dios, cuando a veces ni siquiera la Biblia sacan, ¿no? El pueblo, una vez más, todos los sectores de la sociedad, ¿cómo están? Bajo la lupa de Dios, hermano. Y lo que encontramos es robo, abuso contra los más débiles. Y cuando leo esto y estaba leyendo, dije yo, parece que todo sigue igual. Parece que es un reflejo de nuestra sociedad. No era nada raro que la gente de Judá imitara el comportamiento de sus líderes. Se atacaban unos a otros, pero sobre todo a los más débiles, los atacaban pero con violencia y opresión, que sigue siendo el caso de muchas naciones y de muchas ciudades y de muchos países. El más débil es al que todos, como dicen, al perro más flaco se le cargan más las pulgas, ¿no? Aquí viene la conclusión y es lo más triste de todo. 30 y 31. Busqué de ellos, ¿de quién? Obviamente, de los príncipes, los profetas y los sacerdotes y la gente del pueblo. Busqué de ellos hombres que hiciera vallado, que se pusiera el portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira con fuego, de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre sus cabezas, dijo el Señor Dios. Y ahora, aquí comienza el profeta, asegura que Dios hizo una búsqueda intensa en todos estos sectores de la sociedad. Obvio, Ezequiel es un hombre de Dios. De hecho, es el único en ese momento. Pero entre los demás, Dios no halló a uno que se pusiera en la brecha. Dios estaba buscando un hombre que mediante la oración se parara en la brecha entre un Dios santo y el pueblo corrupto. Pero Dios le llama a gente desobediente, rebelde, blasfema. Y dice, ¿sabes qué? No hallé a ni uno. Y esa es la tragedia, ¿ves? Dios esperaba que alguien pudiera guiar al pueblo, que alguien orara, que se intercediera en oración para evitar el juicio, pero no había ninguno. El rol de Ezequiel no era estar orando, intercediendo para que Dios hiciera eso. El rol de Ezequiel era declarar el juicio, al igual que Jeremías. Pero en el resto de la población Dios no halló uno solo que podría ser guía espiritual. No encontró a quien pudiera interceder en oración para negociar con Dios. Y la consecuencia, que se vino un juicio que sería realidad y que ya estaba muy próximo y que ya nadie lo iba a poder evitar. Y todo esto me recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Si tan solo hubiera hallado a uno. ¿Te acuerdas cuando Abraham dice, 50? Dice, bueno, si hay 50 no la destruyo. Bueno, tal vez exageré. ¿40? Va, 40 y no la destruyo. Híjole, ¿y si son 30? 30. 30, te acepto 30, no la destruyo. Bueno, ¿me creerías 20? 20. Hasta que llegan hasta 10. Pues no hubo ni uno. Y al igual que ahí, aquí Dios no halló ninguno tampoco. Wow. Y ahora parece también que nuestra sociedad es un reflejo de nuestros líderes en todas las áreas. ¿Ves? Y todos hacen según su poder y su influencia. Y nos gusta imitar conducta de los que presiden. Pero no solo eso, sino que
Nosotros somos bombardeados con la cultura del engaño y perversión. ¿Ves? Nos meten el chip de lo que puede ser y de todo lo que para el mundo es atractivo. Eso es lo que nos están metiendo todo el tiempo. Y hermano, ¿sabes cuántas horas tiene el mundo para darte información? Si te avientas tu serie de Netflix, pues por lo menos ya te metieron 2 horas de información al día. Si andas otras 2 horas en las redes sociales, fácil, tú recibes información del mundo, fácil 40 horas a la semana o más. ¿Y sabes cuánta información recibes de Dios? 1 horita y media los jueves y 1 hora y media los domingos, o si acaso 2 horas. Triste. Entonces, por eso a veces nos parecemos más a la gente de afuera que a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo ahí. Somos influenciados por el entorno. Pero aquí la pregunta es, ¿amas a Dios o amas al mundo? Porque la Biblia dice, el que ama al mundo, ¿qué? Tiene enemistad con Dios. Vivimos en el mundo, eso es cierto. Pero no quiere decir que porque vivimos en el mundo tenemos que correr igual que todo el mundo. Ahora la pregunta aquí es, ¿de cuál eres tú? ¿De los que hacen lo que hacen todos, al cabo que todos lo hacen? ¿O de los que se ponen en la brecha por un pueblo santo en oración? Wow. Estamos siendo a veces negligentes, hermanos. No oramos, no buscamos de Dios. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Okay? Los invito a que oren a Dios, que le regalen tiempo a Dios en oración. Y que cuando ores no solamente sea, te pido, un carro, una casa, nada de eso. Dios sabe lo que necesitas, pero podemos interceder en oración, ¿ves? Porque realmente seamos la iglesia que Dios quiere que seamos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios que Dios quiere que seamos, un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. Que nos pasamos de tinieblas a luz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a luz admirable, ¿verdad? Para eso fuimos llamados, hermano, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz admirable. Okay. Amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Dios los bendiga.